La lección que nos da la palabra de Dios hoy, empezando por la lectura del profeta y el salmo responsorial, es que no basta decir cosas, no basta la intención, hay que hacer lo que se dice. A un político no se le aplaude solo por sus buenas intenciones o sus promesas en tiempo de elecciones. Todos esperamos que cumpla lo que ha dicho. Los fariseos recibieron a menudo reproches de Jesús en esta dirección. ¿Qué recibimos los cristianos de hoy? En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos ha dicho que cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida. El profeta compara la conducta del justo y del malvado y la responsabilidad de cada uno ante la dura experiencia del destierro y la destrucción de Jerusalén. Si uno es justo pero luego se aparta de su justicia, muere por la maldad que cometió, ha dicho el profeta. Si uno es malvado, pero se convierte de la maldad, él mismo salva su vida. Al justo se le pide que persevere en el bien. Al malvado, que se convierta. El mensaje del profeta está lleno de esperanza. Invita a todos a confiar en la bondad y en el perdón de Dios. Cada uno es responsable de sus actos y no puede escudarse en el grupo al que pertenece. Por eso, el Salmo infunde una actitud de confianza. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Y le pide, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. El salmista pide con humildad, Señor, enséñame tus caminos. El Evangelio de hoy recoge otra parábola del Señor, la historia de los dos hijos. Jesús hace una pregunta inicial. ¿Qué les parece? Es para llamar la atención de las personas, para que presten oídos a la historia que sigue. Y Jesús continúa diciendo, un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y le contestó él, no quiero. Pero después se arrepintió y fue a trabajar. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor. Y no fue. ¿Qué mensaje encierra esta parábola? Desenmascara la falsedad y la incoherencia, la infidelidad a la palabra dada.
La doble moral no es aceptable ante Dios, y mucho menos en los dirigentes sociales, políticos y religiosos. Por eso Jesús los critica y da una frase muy fuerte, pero muy verdadera. Los publicanos y las prostitutas, sin embargo, tienen conciencia clara de que su modo de vivir no es el mejor y sienten la necesidad de salir de aquella situación. Dijo Jesús: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Ciertamente esta frase sacudió a sus oyentes y nos sacude a todos también hoy. Los publicanos y las prostitutas eran las dos clases de personas más denigradas y odiadas por las instancias religiosas. Pero Jesús sabía muy bien lo que decía, ya que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios vuelto hacia nosotros. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para los romanos. Eran considerados impuros. Las prostitutas, como en todas partes, eran consideradas lo más bajo de la sociedad. Ellos y ellas, aunque fueran judíos, no eran considerados miembros del pueblo de Dios y eran rechazados por todos. Por eso, cuando escuchan de parte de Dios que alguien les dice que para ellos y ellas hay una posibilidad de rehacer su vida, de vivir como personas, de recobrar su dignidad pisoteada y perdida y de restablecer su amistad con Dios, reciben esa esperanza con la alegría del que siente la necesidad de ser salvado, de ser liberado del desprecio y de la marginación. Ciertamente, esta palabra nos hace pensar, no hay nadie, por mal camino que haya seguido, al cual Dios no le dé oportunidad de convertirse, de rehacer su vida y de recobrar su dignidad. Ciertamente la parábola del hombre que tenía 2 hijos es también para nosotros muy fuerte. Es la contradicción entre la palabra y la vida, entre lo que se dice y se hace. ¿Cuántos nos debemos sentir reflejados en esta parábola? Muchas veces hay contradicciones e incoherencias en la vida. ¿Con cuál de los 2 hijos nos identificamos? Que nosotros tengamos la certeza de que Dios, que es amor, nos da siempre oportunidades a lo largo de toda nuestra vida para que podamos cambiar
Muchos no es, en sí es. La pregunta es si estamos dispuestos a esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no al Señor? Aunque creamos que somos buenos cristianos, pero si no actuamos como cristianos. Ya la segunda lectura nos ha desafiado. San Pablo con mucha claridad nos dice, oigan, no hagan nada por rivalidades. ¿Cómo haría falta que hoy tantos candidatos o precandidatos o lo que sea, no solo en Honduras, sino en todo el mundo, simplemente vean una campaña política en los Estados Unidos donde no hay propuestas sino ataques de uno al otro? Eso no conduce a ninguna parte. No hagan nada por rivalidades ni por odios, nos ha dicho San Pablo. Como que no se oye, Padre. Y por eso la llamada es muy fuerte. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Esa es la meta que nos deja el Señor. Ese es el camino. Ir poco a poco purificando todos los sentimientos negativos que podemos tener para revestirnos, como Él nos dijo, del Espíritu nuevo, de aquellos sentimientos de bondad, de amabilidad, de amor, de justicia, de comprensión, los frutos del Espíritu Santo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Esta parábola nos cuestiona lo que se opone a la verdadera fe. No es los que se dicen no creyentes, sino la falta de testimonio en nuestra vida. ¿Qué importa, nos dice Jesús en la parábola, que un hijo le diga a su padre que va a trabajar en la viña si luego no lo hace? Las palabras, por muy hermosas que sean, no dejan de ser palabras. A veces no corremos el riesgo de reducir nuestra fe a palabras bonitas, a creencias, a ideologías o a fenómenos sensibles. La verdadera fe de hoy y siempre, la viven aquellas mujeres y hombres que tratan de traducir en hechos la belleza y la alegría del Evangelio. Nuestra adhesión a Jesús necesita ser alimentada y testimoniada con nuestra propia vida. Jesús, al principio de la parábola, ha dicho, ¿qué les parece? Quiere decir que también se dirige a nosotros hoy y nos dice, ¿qué te parece esta parábola? Tal vez hoy sería bueno preguntarnos, nuestro sí a Dios
¿Es de palabras o con obras? Solo abriéndonos a Él, que es nuestra fuente, y respondiendo positivamente a su llamada interior, es posible encontrar la felicidad, la paz del corazón y un sentido pleno a nuestra vida. Que hoy podamos decirle al Señor: Señor Jesús, que no haya tanta distancia entre lo que digo con mis palabras y lo que vivo en mi vida de cada día. Ayúdame a ser coherente con el deseo profundo de vida que clama en lo más profundo de mi ser.